marco del Día Internacional contra el Maltrato y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos recibiendo con mucho gusto aquí en Ciudad Viva a Natalia Argencio, directora de INAU por la oposición. Natalia, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que se produzca, que se conozcan los datos del informe, o sea que me imagino que por ahí no vamos a poder saber con demasiado detalle, aunque algunas cuestiones me imagino que ya, bueno, ustedes ya deben saber, ¿no? Y sobre eso, que me imagino que hasta por la pandemia y todo, tiene que haber un crecimiento, así como hubo, me imagino, un crecimiento, hubo un crecimiento de las denuncias de violencia hacia las mujeres, también debe haber pasado una cuestión similar en el caso de niñas, niños y adolescentes. Sin lugar a dudas, Pilar, porque en el entendido que las violencias son un problema estructural de la población, ¿verdad? Cuando hablamos de violencias hacia niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de una flagrante violación de derechos humanos y viene de la mano de que responde a patrones de violencia basada en género y generaciones. O sea, ¿hay un aumento año tras año? Sí. A las 11 de la mañana se van a estar presentando las cifras del año 2021, pero más allá de las cifras que se conozcan ahora a la brevedad, nosotros lo que hacemos referencia es que este aumento responde a todo lo que se ha trabajado en los últimos 10 años, al avance que se ha desarrollado desde lo jurídico, desde lo político y desde lo social, de poner este tema sobre la agenda política, de poner este tema sobre la mesa, y el aumento responde a la sensibilización de la población y a la desnaturalización del problema. Este año tenemos un incremento realmente preocupante. Pero si miramos una globalidad del país con una mirada más amplia de lo que ha sido la segunda encuesta de violencia basada en género y generaciones que se publicó el año pasado, se realizó en el 2019 y se publicó en noviembre del año pasado, mostraba que 386.119 niñas, niños y adolescentes viven en hogares donde se ejerce violencia de género y generaciones, ¿no? Y el 20% de las mujeres víctimas de esta violencia relatan que sus hijos también fueron víctimas de algún tipo de maltrato. En el informe de que se presentó el año pasado, hablaba que Montevideo llevaba la peor parte en cuanto a denuncias. En cuanto a denuncias y en casos que le llegan al CIPIAB, seguido creo que por Canelones, tercer, cuarto lugar estaba en Maldonado, a ver si lo tengo por acá, seguido de Artigas, Colonia y Maldonado. Eso son las denuncias que llegan, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos, hay una realidad, es lo que se trabaja a través del CIPIAB, ¿no? Que viene de la mano de la sensibilización y de la detección de las denuncias, se detectan y se pasan a iniciar un abordaje. Ahí es donde tenemos hoy el nudo crítico, porque todo este avance, si miramos por ejemplo las cifras que presentó el CIPIAB en el año 2011, fueron 824 casos, el año pasado fueron 4.911. O sea, entonces ahí tenemos que pasar, bueno, ¿qué se ha hecho ahora para abordar estas situaciones, para reparar el daño una vez que se detectó, cuando además estamos detectando siempre los casos en etapa de cronicidad? O sea, que son casos que hace más de 6 meses que se vienen desarrollando situaciones de violencia. ¿Y qué hace el INAU para atender esa situación, ¿no? Porque me imagino que, a ver, no sé si decir que es una vida dañada, si hay posibilidad de reparación. No es solo atender o que le den el lugar, digo, que se resuelva judicialmente, ni que lo saquen capaz, o sí, no sé, de su familia. ¿Qué atención le dan? ¿Qué atención, digo, psicológica, económica? ¿Algo? ¿Ahí se los atiende a las personas? Sí. A los ahí niños ahí es donde está el nudo crítico al día de hoy, porque vemos año tras año el aumento de situaciones, ¿no? Y lamentablemente no viene esto acompañado de aumentos de abordajes. INAU hoy cubre el 7% de las situaciones de violencia porque tenemos 550 casos, 50 cupos, perdón, para lo que se ha desarrollado en los últimos, desde el año 2018-2019, en el marco de decir, bueno, ¿cómo atendemos, cómo se repara este daño? No es una psicoterapia aislada, se requiere de interdisciplinariedad, se requiere de un equipo, ¿verdad?, que acompañe el proceso. No es una reparación de una consulta. No.
Entonces, INAU hizo llamados a proyectos de proximidad en el año 2018, contamos con 550 cupos aproximadamente. El CIPIAP tiene 2 dispositivos de abordaje, uno en Maldonado y uno en Artigas, que atienden a 8 cupos cada uno, con la interinstitucionalidad. Entonces, ese es el nudo crítico que tiene hoy el Uruguay. O sea, ¿se desnaturalizó el problema? Sí, porque lo vemos reflejado en el aumento de las denuncias. Pero a su vez INAU el año pasado tuvo un aumento de la judicialización. Cuando digo aumento de la judicialización estoy hablando que hay una situación de vulnerabilidad que llega a través del Poder Judicial que tenemos que dar respuesta. En el año 2020 fueron 26.000 los oficios del Poder Judicial a nivel país, estoy hablando, y en el año 2021 esto pasó a 30.000 oficios. Solamente en Montevideo tenemos en las puertas de entradas, porque esto se tiene que trabajar, analizar las situaciones, y tú decías, ¿no? ¿Ingresan al sistema de protección? Sí, la mayoría. El 49% de los ingresos del sistema de protección son por causa de violencias, maltrato y abuso. Pero cuando miramos, ¿no?, el abanico de los 30.000 oficios, decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pasar a abordar desde una mirada de integralidad, prevención, abordaje en contexto, trabajar con esas familias para que no pierdan la capacidad de cuidar, ¿verdad? Claro. Entonces eso requiere de interinstitucionalidad. Me estás diciendo que 7% de los casos que son denunciados tienen un abordaje. En INAU atendemos, eso es así, el abordaje correcto, que es a través de los proyectos de proximidad, que son proyectos que integran un equipo interdisciplinario, tenemos 550 cupos en INAU. ¿Tá? Esto, cuando decimos hay abordaje, sí, a través de ACE hay un escaso abordaje de lo que es psicoterapias, ¿tá? Pero está comprobado que se requiere un acompañamiento, desde lo educativo, desde lo psicopedagógico. Las ayudas extraordinarias de BPS deben aumentar y por eso se debe de poner, la interinstitucionalidad debe de poner los presupuestos acorde, o sea, para poder dar respuesta a esta problemática con una mirada integral. ¿Y eso hubo recorte o no hubo incremento de presupuesto? Las dos cosas. Desde INAU no hubo incremento de presupuesto para el abordaje de las violencias, se mantiene, porque al decir los cupos, estoy hablando... ¿Desde qué año? Se mantiene, o sea, desde que estoy en la gestión que puedo dar este análisis, en el año 2020 eran 98 millones aproximadamente destinados para el abordaje de las violencias que responden a la cobertura de estos cupos. Y bueno, y el año pasado se mantuvo exactamente el mismo porcentaje. Pero la preocupación es que por segundo año consecutivo INAU no ejecutó el 100% de su presupuesto. Tenemos un presupuesto realmente muy grande, pero lo que preocupa, o sea, es que las vulnerabilidades son cada día más grandes y hay que dar respuesta con abordajes integrales y no es solamente dando ingreso a educadores con modalidad de tallerista. Se devolvió en el año 2020 766 millones a rentas generales, o sea, INAU no ejecutó de su presupuesto 766 millones cuando teníamos un aumento ya de las situaciones de violencia. Y este año, que lo vamos a estar discutiendo dentro de 2 meses en la rendición de cuentas, y ya se cerró el balance presupuestal, se van a devolver 755 millones. ¿Cómo llegan las denuncias? Y esto te lo pregunto también con segunda en el sentido de... ¿Es a través de personal capacitado por teléfono? ¿Es a través de centros? Porque capaz que en Montevideo uno se hace la idea de que puede llegar a ser más fácil acceder a un centro, a un lugar donde recepcionen denuncias. Y por eso te lo pregunto, porque también me imagino que en el interior, o en el interior profundo, ¿qué pasa en el Uruguay rural? ¿A quién se denuncia? ¿Dónde llegan esas denuncias? ¿Cómo las recepcionan ustedes? La recepción de las denuncias son a través de Línea Azul, que es el 0800 50 50, a través de la web de INAU también. Allí se puede, toda la ciudadanía puede acceder a llevar esta denuncia. Es anónima. Es anónima, exactamente. Por otra parte, se puede en las puertas de entrada de INAU, que son los RL, los CET y los CEPRODE, que hay en todo el territorio nacional. Tenemos unos 38 dispositivos, pero que tienen una capacidad de respuesta realmente escasa. Eso se llama la denuncia que llega a puerta. Y la tercera vía por donde se reciben las denuncias es a través de la judicialización. Claro. El CIPIAP centraliza la interinstitucionalidad, entonces se discuten los casos, o sea, desde la escuela,
¿verdad? Que cuando tú Claro. hablabas al inicio, por ejemplo, la escuela es una gran receptora de denuncias porque es donde el niño, la niña puede expresar lo que le está sucediendo, lo que está viviendo en su hogar. Porque también otro dato que no va a tener modificaciones este año porque es el comportamiento de las violencias hacia las infancias y las adolescencias, es donde suceden, ¿no? Y el más del 90% de las violencias suceden en el seno del hogar. Claro, en las casas. Exactamente. Y de eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, ¿cuál es la situación, más allá de los datos que vamos a conocer más adelante, pero cuál es la situación, la población más vulnerable dentro de los niños, niñas, adolescentes, y cuáles son los tipos de violencia que se dan más? Porque el año pasado impactaban algunas de las cifras es decir, ¿a qué se referían cuando estamos hablando de violencia? En los casos que recoge el CIPIAB, había mucho de mujeres, de niñas en explotación sexual, por ejemplo, ¿no? Pero digo, si me puedes dar... La situación del comportamiento es así. A medida que aumenta la edad, ¿no? Las víctimas pasan a ser, la mayor cantidad de víctimas pasan a ser mujeres. Niñas, o sea, niñas y mujeres y adolescentes mujeres. Ese es el comportamiento que se da. Cuanto menores son, más chicas son, no hay una diferencia a nivel de género, pero a medida que crecen, sí. O sea que estamos hablando que las niñas y las adolescentes mujeres son el gran porcentaje de víctimas de violencia y maltrato. Respecto a la explotación y cuando me decías cuál era el tipo de situaciones de violencia que se pone sobre la mesa, la violencia que impacta, que interpela, por supuesto, son todos los tipos, pero el abuso sexual se mantiene. El año pasado se presentaban que era el 20% de los casos detectados, ¿verdad? Y atendidos por CIPIAB, respondían a situaciones de abuso sexual infantil. Y cuando mirábamos, ¿no?, estas situaciones en la primera infancia, también son cifras que realmente preocupan. Cuando miramos las situaciones de explotación sexual, año tras año también, el 7 de noviembre es el Día Nacional de la Erradicación de la Explotación Sexual y se presentaron 494 situaciones detectadas a nivel país. Y tú decías algo muy importante, ¿no? En el Uruguay rural, ¿no? Allí es donde tenemos mayor dificultad para el acceso, para el acceso a la denuncia y para el abordaje, ni que hablar, porque son las situaciones donde están más naturalizadas. Claro, y ya con esto tenemos que ir saliendo, pero y en el resto de los casos de maltrato, que el año pasado creo que hablaban de la falta de atención de padres y madres, ¿por dónde iría este año? Y exactamente, el comportamiento de las violencias se va a mantener, ¿no? Vuelvo a reiterar, claro, que los invito a hablar después de las 11 de la mañana, encantada, estamos, pero claro, la negligencia, ¿tá?, que se llama la negligencia, o sea, la falta de cuidado, ¿tá?, es un porcentaje muy importante de la cantidad de denuncias que se reciben. Por eso es que justamente ahí es donde tenemos que trabajar en la prevención, porque ahí es donde tenemos que trabajar en romper esas estructuras sociales, trabajando con la familia, justamente para que no pierdan la capacidad de cuidar. Y eso requiere equipos, ¿no?, y un trabajo de territorio y de acompañamiento, como por ejemplo los hacen los CRLs, ¿tá?, y lo hacían los ETAF. Los ETAF de INAU se mantienen, que son los equipos de territorio de abordaje a la familia. Eso requiere un acompañamiento, o sea, no se cambia de un día para el otro aquello que decíamos, tenemos marcos normativos desde el 2008, el castigo como correctivo, ¿no?, se puso en un marco normativo y el Estado se compromete a recambiar esa situación. Entonces va por ahí la mayor necesidad de abordaje de las situaciones con contratación de recursos humanos y con no es más presupuesto, sino que es inversión en las políticas de infancia y adolescencia y mirarlas como política de Estado y no partidarias, y además tienen que ser políticas largoplacistas. Ya cerrando, estamos pasados de tiempo, pero los 50 millones de dólares que iba a haber de más en el presupuesto, ¿no impactan en esto? Los 50 millones de dólares del presupuesto dedicados a infancia, a primera infancia que se anunciaron, van a estar, INAU recibe un porcentaje de eso, todavía no comenzó la ejecución, se va a comenzar a ejecutar a partir de mediados de este año,
pero está abocado a lo que es primera infancia y a mayor cobertura, a trabajar en la cobertura de los centros de primera infancia, que también vamos a tener que analizar cuando decimos mayor cobertura, ¿a qué nos referimos? Bien. Porque tiene que estar acompañado la cobertura al cuidado como derecho. Natalia Argencio, directora de INAU, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Ciudad Viva. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros ahora tomamos rápidamente